Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él sea nuestro maestro por excelencia, que no sean las palabras del hombre, que no sea un conocimiento humano, que no sea la sabiduría humana, que la sabiduría humana queda avergonzada delante de la sabiduría de Dios. Y dice su palabra que Él escogió lo débil y lo menospreciado de este mundo para avergonzar a los poderosos y dar a conocer su misterio. Entonces, que Él encuentre en nosotros corazones débiles, que Él encuentre en nosotros corazones que le dicen, Señor, me despojo de toda información, me despojo de todo conocimiento, quiero tu revelación. Amén. Vamos a orar. Lloro por cielos abiertos. En el nombre de Jesús queremos bendecir aún toda la parte técnica contra toda oposición que se quiera levantar. En el nombre de Jesús llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y toda interferencia aún de las tinieblas que quieran intervenir en la parte técnica. En el nombre de Jesús queda cancelado. Restringimos a toda operación de las tinieblas. Levantamos el nombre de Yeshua en alto en esta conexión. Vamos, si quieres, puedes comenzar a interceder ahí en tu lugar, que sea como siento que va a ser una activación profética, esta clase va a ser una activación espiritual y que no sea por el entendimiento humano, que sea en el espíritu. Si puedes empezar a orar ahí, dile, Padre, dame espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en este momento, desde el lugar donde me encuentro, en mi ciudad, nación, clamo, Señor, por espíritu de sabiduría y revelación. Abre mis ojos. Abre los ojos de todos los que estamos aquí, Señor. Aún yo que voy a estar hablando, abre mis ojos para ir y conocer más profundo tu corazón. Padre, queremos abrazar este amor que va a implicar muchas veces un rechazo por parte de otros, pero que este amor es un amor maduro, es un amor que ha superado y ha pasado por encima todo romanticismo y es un amor que quiere amar en tiempos difíciles, amar en tiempos de crisis. Padre, yo oro por cada uno de mis hermanos que no vamos a ser de los que caen en la ofensa, no vamos a caer en la trampa de la ofensa en estos últimos tiempos, vamos a ir profundo y vamos a pelear con las armas de la luz. Tu palabra dice, Señor, no se cansen de hacer el bien, no se cansen de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharán. Y yo siento que esta es una palabra que Dios va a impulsar a muchos de ustedes que están peleando la buena batalla de la fe y se levanta oposición y el Señor nos está diciendo no se cansen de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharán. Padre, lloro por un espíritu de perseverancia y fidelidad en lo que tú nos estás hablando. Oro, Padre, por oídos abiertos y un corazón reverente ante tu voz. Lo que tú hables en esta conexión, Señor, no lo vamos a tomar a la ligera. Queremos abrazar con un corazón reverente en el nombre de Jesús. Te amamos, Espíritu Santo, y te damos gracias por esta conexión, te damos gracias por este entrenamiento, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que tú tienes preparado para aquellos que te claman, aquellos que te buscan, y aquí puedas encontrar en esta conexión un remanente que está clamando, un remanente que está pidiendo, un remanente que golpea, que llama, y todo el que llama se le responderá, y todo aquel que golpea se le abrirá. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, espero que allí puedan tener ya los materiales de estudio, los PDFs y aquellos que quizás quieran aprovechar primero el tomar nota y tener a disposición primero el papel y la virome y luego profundizar en el material, también siéntanse con libertad eh, para ir profundo, ¿sí? Muy bien, vamos a comenzar con esta masterclass y el versículo fundamento, el versículo base que nos va a guiar en todo este estudio a lo largo de este curso. Y hoy vamos a estar hablando de Isaías 53. Isaías 53, versículo 3, es este llamado y este versículo que expresa el corazón de Jesús en el proceso más difícil. Dice, despreciado. Dice, y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento.
Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no los estimamos. Y no lo estimamos. Entonces, este versículo que habla de cómo en el contexto que Jesús fue llamado a amar al mundo, amar a las personas, amar al pueblo de Israel y por consecuencia a amar las naciones, era en un contexto de rechazo. Por eso, antes de comenzar este estudio, algo importante es que muchas veces pueden surgir muchas preguntas y no sé si te ha pasado mientras veías el título de este anuncio, este curso y esta masterclass de Amando a Israel en medio del rechazo, a veces podemos preguntarnos, ¿cómo puedo amar a un pueblo que muchas veces ya ha rechazado a Dios? ¿Por qué debo amar a un pueblo que ya rechazó a Dios? Estas fueron preguntas que se hizo la iglesia en la historia, ¿sí? Y esto es importante entender porque nosotros hoy somos parte de la iglesia del Señor. Y si somos parte de la iglesia del Señor, también debemos conocer la historia que tenemos, ¿sí? Y hubo un tiempo en la historia donde la iglesia dice, pero si Israel, ya el pueblo judío ya no tiene su tierra y rechazó a Dios, ¿por qué nosotros debemos amarlos? Si ellos mandaron a crucificar al Mesías, si ellos mataron a los profetas, ¿por qué nosotros debemos amar a ese pueblo? Entonces, hay preguntas que suelen surgir y quieren buscar un sentido de justicia propio. Pero ahí el Espíritu Santo nos dice, ojo con eso, cuidado con eso, cuando queremos buscar y abrazar un sentido de justicia personal o racional a lo humano. Otra pregunta que dejamos en el material es, ¿qué sentido tiene interceder si no siempre hay apertura en este corazón, en este pueblo? ¿Saben? Aquí en Israel, ¿cómo le dicen al judío nacido aquí en Israel? Le dicen tzabar. Tzabar es la fruta del cactus, ¿sí? Y para los que conocen la fruta del cactus, que es la tuna, el tzabar, es por fuera, tiene espinas y por dentro es dulce. Entonces, ese es el corazón de un israelí, ¿sí? Ese es lo que describe culturalmente, es alguien que vos te acercás y la primera impresión que te va a dar esa persona es como esta fruta que tiene espinas, como te dice, alejate de mí porque te voy a hacer daño, ¿sí? Pero cuando lográs ir profundo en el corazón de ese tzábar, ¿sí? De ese israelí, te vas a dar cuenta que por más profundo de sus espinas y su llamado de atención de alejate de mí porque te puedo dañar, es que vas a encontrar dulzura, como esta fruta del cactus es por fuera espinoso, pero por dentro es dulce. Cuando llegas al corazón de esta persona o de este pueblo, vas a encontrar que muy en el fondo hay una dulzura. Y es lo que la palabra dice, que el Señor ha endurecido el corazón de Israel en parte. ¿Sí? Es una dureza que tiene fecha de vencimiento. Por eso nuestro llamado es no a amar cuando las circunstancias son óptimas o son fáciles. Es fácil amar a quien te invita o está todo preparado para que lo ames, ¿sí? Pero el amor es probado cuando hay rechazo, hay indiferencia, no hay apertura, no hay respuesta. Entonces, ¿cómo se mantiene el corazón encendido en medio de la indiferencia? ¿Cómo podemos mantener el corazón encendido en medio del desprecio? La palabra de Dios, Jesús dijo en Mateo 24, 14, que en los últimos tiempos, ¿sí? La maldad sería multiplicada en la tierra y por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, aquí hay un llamado a atención, es decir, si el amor de muchos se va a enfriar a causa de la maldad, a causa de tanta indiferencia, a causa de tanto desprecio, a causa de tanta ofensa en el corazón, entonces, ¿cómo tenemos que amar? Ese es lo que nos debe enfocar. Esa es una pregunta, a mí me gusta ver como las preguntas como una plomada al corazón. No sé si conocen la plomada, es un instrumento de construcción, de medición,
que tiran los constructores cuando van a levantar paredes, ¿sí? La plomada es algo que mantiene que la pared se empiece a levantar de manera recta, a 90 grados y que no se vaya torciendo a lo largo de su construcción. Eso, la plomada, yo me gusta ver estas preguntas como una plomada del corazón. Entonces, quiero comenzar con esta introducción. ¿En qué contexto amó Jesús? ¿Sí? ¿En qué contexto amó Jesús? Y Isaías 53 dice que él eligió amar en medio del rechazo más profundo, ¿sí? Llevado como un cordero al matadero. En ese contexto se probó el amor más profundo y real que existe en toda la historia. En ese contexto Jesús ha amado, ¿sí? Entonces, Jesús amó en un contexto donde Él no fue amado primero, Él no fue reconocido primero, a todo lo contrario, Él fue despreciado, Él fue abandonado hasta por sus propios discípulos. Él fue herido, fue avergonzado, estaba expuesto, sus heridas, su desnudez. Y en medio de esa vergüenza pública, de ese dolor que dice que es uno de los dolores más agonizantes, la cruz, dice que en medio de eso, clavado en un madero, con los suyos negándoles, con los gentiles burlándose y el cielo aparentemente en silencio, Jesús hizo una oración diciéndole, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aun cuando el cielo hizo silencio, el amor de Jesús permaneció. Entonces, eso es lo que a mí me impacta, que ese es el modelo con el que tenemos que abrazar. Independientemente de si se trata de Israel, se va a tratar muchas veces de tu iglesia local, se va a tratar muchas veces de tu familia, se va a tratar de tu familia, se va a tratar, no importa el lugar, no importa el contexto, Jesús amó hasta el final. Y esa es nuestra plomada, esa es nuestra meta. Jesús, y me gusta esta frase, este principio que lo dejé en el material, Jesús es el modelo del amor que persevera. Es el modelo de un amor que intercede aun cuando es rechazado. ¿Sí? Entonces, quiero comenzar esta masterclass que estamos teniendo. Como ustedes saben, más que teoría, siento que es una impartición del corazón de Dios a decirnos cómo estamos dispuestos a amar. ¿Estamos dispuestos a amar como Él ama? ¿Podremos interceder con un amor que no va a necesitar recibir antes ese amor en común? Entonces, este es el llamado que tenemos, amados. Yo creo que como nunca antes nuestro amor está llamado a madurar, ¿sí o no? Nuestro amor está siendo llamado a ir a un nivel más profundo. No se trata de mis logros académicos, no se trata de mi posición delante de una organización religiosa, no se trata de que si sos líder o si sos pastor, no se trata de si sos influencer o, no, o nadie te conoce, no se trata de la posición delante de la gente, se trata del amor que fuimos llamados a crecer en Cristo. Es un amor que va a estar dispuesto a amar en medio del rechazo. Entonces, este es el llamado, y creo yo, aún cuando hay silencio, aún cuando hay dolor y aún cuando hay rechazo, el llamado que el Señor nos está haciendo es una iglesia que va a amar como Él ama. Por eso, esa es la introducción que nos va a meter, nos va a sumergir en este estudio. Ahora vamos a ir un poquito más. En el material ustedes van a ver que les dejé palabras hebreas como también griegas para el rechazo. Amando en medio del rechazo. Esta palabra rechazo, ustedes lo tienen en el material, esta palabra rechazo se dice de diferentes formas en hebreo, según los diferentes versículos que se pueda profundizar. En el hebreo, una forma de hablar el rechazo es ma'as, que es desechar, es despreciar, es rechazar, ¿sí? Y en ese contexto se usó 1 Samuel 8:7, cuando Dios hablando a Samuel le dice, no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, ¿sí? Porque no quiere que reine sobre ellos. Fíjense, el primero en experimentar el rechazo fue Dios, ¿sí?
Dios fue el primero en experimentar el rechazo del propio pueblo, de este pueblo que hoy tenemos este llamado a abrazar y amar en tiempos difíciles. Después en Isaías 5:24 aparece la palabra rechazo como naats, que dice, desecharon la ley de Jehová. Y este significado es un poco más profundo. Este rechazo tiene que ver con un desprecio como burla o como provocación. Dice, desecharon la ley de Jehová, se burlaron, ¿sí? Se avergüenzan de seguir mi ley, ¿sí? Entonces, Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 7 es muy fuerte cuando leemos, dice que la piedra que los edificadores desecharon, estos edificadores habla de Israel, ¿sí? La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Sí? Hablando de Jesús, la piedra angular que los edificadores, es decir, Israel en el pacto con Dios, desecharon, ha venido a ser la cabeza de la piedra angular, Jesús. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora por qué necesitamos amar en medio de este rechazo. Y lo que quiero decirte es que necesitamos amar porque detrás del rechazo hay un propósito redentor. ¿Cuál es este propósito redentor que hay en el rechazo? Vamos a sumergirnos en esto. Vamos a comenzar con Romanos capítulo 11, versículo 11, que dice, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, dice Pablo. Antes, por su transgresión, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. ¿Sí? Bueno, este versículo ya hemos hecho un estudio de Romanos 11 en cursos anteriores. Si quieren aprovechar y con más detenimiento y profundidad, lo hemos hecho en el curso de ayer, hoy, mañana, también está publicado en la plataforma. Pero fíjense esto, está hablando en Romanos 11:11 de un rechazo, ¿sí? Que es rechazaron el mensaje del Evangelio, ¿sí? Cuando rechazaron a Jesús, rechazaron el mensaje del Evangelio, rechazaron el pacto que Dios quería seguir continuando con ellos, ¿sí? Este pacto de cercanía, este pacto de intimidad rechazaron y por esta transgresión, aún así, esto no avergonzó o no desestabilizó el plan de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a ver que Dios utiliza en el reino de los cielos el rechazo como una herramienta de redención. El rechazo en el reino de los cielos no detiene, no obstaculiza el avance del reino. El rechazo lo que hace es libera un propósito redentor. Entonces, fíjense esto, punto número uno, una herida que abrió puertas. Una herida que abrió puertas. En la letra A tenemos ahí, dice, el rechazo de Israel no fue el final, sino el inicio de la expansión del reino. Dios, y vamos a leer esto, porque Dios usó el tropiezo que tuvo el pueblo al principio, este tropiezo, esta dureza de corazón temporal. ¿Qué hizo con esta dureza? Dijo, ok, van a ser endurecidos, va a ser de manera temporal, no va a ser para una destrucción total, pero por medio de esta dureza yo voy a traer riqueza y voy a traer bendición a las naciones. Y es ahí donde el Evangelio viene y llega a cada uno de nosotros de diferentes naciones. La luz del Evangelio nos alcanza, ¿sí? Y esto es lo que empieza a suceder. La misericordia de Dios se extiende por medio del rechazo que el pueblo de Israel tuvo con Dios. Entonces, fíjense qué glorioso, ¿sí? De repente parecía que todo se salió de control cuando Israel rechaza al Mesías, pero lo que Dios hace es no, por medio de este rechazo yo tengo un propósito redentor. Es una herida que abrió puertas a las naciones para recibir al Mesías, ¿sí? Entonces, esto es hermoso. Isaías 49:6 dice, porque tú eres mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y también te daré por a luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Entonces, esta es una profecía mesiánica donde está hablando de Jesús, que va a ser este siervo
como levantado para salvación hasta lo postrero de la tierra, va a ser rechazado por el pueblo de Dios, pero va a ser luz para las naciones. ¿Sí? Entonces, ahí estamos viendo que el rechazo no es una derrota, sino una estrategia del reino. Es lo que estábamos orando al principio. Dios le place escoger lo vil, lo menospreciado, lo débil para mostrar su gloria, avergonzar a sabios, a reyes, ¿sí? Y muchos habrán dicho, pero si ya Israel rechazó al Mesías y ya en su primer venida, cuando Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, que mata a tus profetas, ¿cuántas veces quise juntarte como una gallina junto a sus polluelos? ¿Sí? Y este llamado de Jesús diciendo, te quise juntar, pero no quisiste, me has rechazado. Muchos pensaron, ok, acá está como anulándose todo el plan de Dios, está saliéndose de control y Dios dice, no he perdido el control, ¿sí? Este rechazo simplemente va a traer redención a las naciones. ¿Cuántos están entendiendo el propósito detrás del rechazo? Amén. Muy bien. Entonces, fíjense esto, vamos en el punto número 2. Jesús es el rechazado que redime. Seguimos en esta línea del propósito redentor del rechazo. Jesús es el rechazado. Isaías 53 dice, fue varón rechazado, experimentado en quebranto. Bueno, Él es el rechazado que redime. Él es el único en la historia que fue rechazado, pero pudo traer redención. Y vamos a estudiar esto un poco más profundo, porque aún los profetas en el Antiguo Testamento fueron rechazados, pero aunque fueron rechazados, no pudo haber redención por medio de ellos. Ellos simplemente eran un vocero de Dios, eran un mensajero. Pero Jesús es el único hombre rechazado que trae redención. Entonces, la letra A, Jesús es el cumplimiento profético de Isaías 53, versículo 3. Él es este retrato, esta expresión de despreciado y desechado entre los hombres. Pero en este rechazo, en Juan capítulo 1, versículo 11, dice que a los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron. ¿Sí? En este rechazo se abrió una puerta para redención. ¿Sí? En el rechazo más profundo, donde las autoridades religiosas lo habían expuesto, lo habían abandonado, los discípulos se habían escondido, dejado de seguir, mismo Pedro diciendo, eh, si intentan matarte, van a cruzar sobre mi cadáver, ¿no? Y Pedro ahí como diciendo, y haciendo promesas como muchos de nosotros, ¿no? Que después no las cumplimos. Y ahí Pedro después lo niega por 3 veces, el gallo canta y se corre avergonzado porque ha rechazado al varón despreciado por todos, ¿sí? Y lo ha despreciado él piensa que ha fracasado en el llamado que Jesús le está haciendo, pero Jesús es el único que siendo rechazado podrá traer redención, podrá traer salvación. Qué glorioso estos hermanos. Yo cuando empiezo a profundizar en esto, se desarma mi propia sabiduría humana, mi propia estrategia humana de decir, Señor, ¿cómo te encargas de avergonzar en la sabiduría humana para enaltecer el nombre que es sobre todo nombre? Filipenses 2 dice que Él fue humillado hasta lo sumo para ser exaltado hasta lo más alto. Entonces, esta es la característica que estamos estudiando, la piedra que desecharon los edificadores. Ahora, la letra número C, lo que el hombre rechaza, prestemos atención a esto, lo que el hombre rechaza, Dios exalta. Dios no escapó del rechazo, pero él lo que hizo es abrazar el rechazo para redimirnos. Lo que el hombre rechaza, Dios va a usar para exaltarlo. Entonces, ¿por qué debemos amar en medio del rechazo? Porque muchas veces en ese rechazo te vas a sentir excluido, te vas a sentir de menos, pero en ese
en esa posición de debilidad, donde sentiste que diste todas tus fuerzas, pero amando a este pueblo, queriendo compartir del amor, del evangelio, buscando formas, estrategias, aún en medio de ese rechazo, Dios va a usar ese rechazo para exaltar y glorificar su persona. El llamado que nosotros tenemos, amados, es a no escapar del rechazo. Ver el rechazo como una oportunidad para que la sangre del Cordero traiga redención, traiga su gracia, ¿sí? Y eso me impacta porque eso no afectó la autoestima de Jesús, ¿sí? Fue avergonzado hasta lo más bajo que podría haber existido en la tierra, pero eso no afectó la autoestima de Jesús. Jesús diciendo, pero yo soy Dios, ¿sí? Yo soy, ocupo el lugar, el mismo, o sea, soy Dios. Me despojé de mi trono y encima tengo que ser avergonzado de esta forma. No, no afectó su autoestima, ¿sí? No afectó, no lo desestabilizó, no fue menos Mesías por ser rechazado. Y a veces nosotros, no, Padre, si esa nación, si ir a esa tierra me va a meter en problemas, mejor ni me meto. No, si hablar de Jesús en la tierra donde estoy y me va a costar mis papeles de ciudadanía y esto y lo otro, mejor ni me callo la boca, mejor ni lo hablo. Pero Jesús dijo, no escapes del rechazo. El rechazo no te va a afectar, no vas a ser menos hijo de Dios, no vas a ser menos amado, menos amada, ¿sí? Pero llega un momento donde yo tengo que tomar esta decisión. ¿Voy a huir del rechazo porque tengo miedo a salir ofendido? ¿O voy a elegir amar como Primera de Corintios 13 nos invita a amar, que es una decisión, no es un sentimiento, no es que hoy siento amar, no, decido amar, decido dar sin esperar nada a cambio? Decido entregarme, decido sacrificarme por amor a otro, ¿sí? Entonces, eso es lo que me impacta y es que el rechazo fue parte de la confirmación profética de su identidad. Estaba profetizado, el Mesías necesitaba ser rechazado y despreciado por todos. Estaba profetizado, el Mesías necesitaba no ser estimado por nadie. Dice, fue despreciado, no lo estimamos. Isaías 53. Por eso estas expresiones que decía Jesús en Lucas 4, ningún profeta es bien recibido en su propia tierra, ¿sí? No es que él estaba teniendo una falta de identidad o una falta de aprobación, ¿sí? Como, ay, necesito que la gente me apruebe para ser profeta ahí. No, no, no estaba dirigiéndose hacia el aplauso de la gente, ¿sí? Él estaba diciendo, es necesario que pase por esto. Y ustedes, discípulos, no se interpongan en mi camino. Llegó Pedro a interponerse en este camino diciendo, no, Mesías, vos no podés ser rechazado. ¿Cómo vas a ser avergonzado? Y él le tuvo que decir, apártate de mí, Satanás. La voz de Satanás queriendo guardar nuestra propia imagen. Iván, no es necesario que te expongas a tanto. Quizás la gente te va a ver mal, la gente no te va a entender, se te puede burlar. Y ahí es, Satanás, apártate de mí. No tienes lugar en esta mesa, ¿sí? Todo lo que intenta preservar nuestra propia reputación es tan satánico como la voz que estuvo en la serpiente en el Edén. Entonces, ¿cuánto están recibiendo del carácter de Dios detrás de todo este llamado? Siento que el Señor nos está impartiendo primero de su carácter, de su amor, del sentir, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, el rechazo en el reino no te excluye, sino que te alinea al corazón de aquel que fue experimentado en quebranto. Y aunque lo tienen anotado, lo voy a repetir de nuevo. El rechazo en el reino de Dios no te excluye, sino que te alinea al corazón de aquel que fue experimentado en quebranto. Te posiciona. Mateo capítulo 5, versículo 11. Esta es una de las bienaventuranzas y es bienaventurado cuando por causa de mi nombre
seas perseguido, te tomen por mentiroso, digan toda clase de mal, y por causa de tu nombre, quieran difamarte, quieran exponerte para vergüenza, para burla, pero eres bienaventurado para el cielo. Para la tierra serás burlado, para la tierra serás rechazado, pero el cielo está diciendo, aquí hay un representante del reino. Acá hay un representante, acá hay un embajador, una embajadora del reino. Va a abrazar a Israel en tiempos de crisis. Muchos te van a decir, ¿pero qué? ¿Ahora te volviste sionista? No, no se trata de un partido político, se trata de amar y abrazar lo que Dios abraza. Y yo siento que Dios ya está impartiendo su corazón en medio nuestro, Él ya está ministrándonos. No fuiste llamado a proteger tu reputación, fuiste llamado a abrazar el rechazo para que el reino de Dios siga extendiéndose y se haga más famoso, porque ¿de qué vale la pena ser famoso para los hombres de esta tierra si en el cielo nadie conoce tu nombre, en el infierno nadie te tiene miedo? ¿De qué vale la pena guardar nuestra reputación? Y eso es lo que el sistema de este mundo trata de construir. Es cómo puedes mejorar tu identidad visual en las redes. Cómo puedes obtener más likes. Cómo puedes obtener más vistos. ¿Sí? Y no nos estamos dando cuenta que es un sistema que alimenta tu autoestima y protege tu sentido de preservación humana para decir, no quiero ser visto como un rechazado. No quiero ser visto como un despreciado. Necesito ser visto como un influencer. Necesito ser visto como lo que la gente espera de mí. Y ese fue el punto que no encontraron en Jesús el Mesías que ellos estaban esperando. No encontraron en Jesús el Mesías que los religiosos estaban esperando. Eran gente que leía la Torá, estudiaba las profecías, viernes tras viernes, fiestas tras fiestas, estudiaban los rollos, estaban ahí, digerían las profecías, pero no encontraron a un Mesías que se alineaba a las expectativas del hombre. Yo siento que el Señor, mucho este llamado es lo que Él habló, carga tu cruz día a día y sígueme. Entonces, ¿qué es lo que hace el rechazo en nosotros? La letra número E. El rechazo forma en nosotros la imagen del Cordero. El rechazo forma en nosotros el carácter del Cordero de Dios. El rechazo nos prepara para que en humildad, cuando venga la ofensa, digas, pero no me voy a ofender. Él es digno. Él es digno de que su reino siga avanzando. Saben, no sé cuánto estuvieron escuchando quizá en los tiempos de intercesión anteriores que hemos tenido, pero si no, durante este curso ustedes van a estar escuchando testimonios de estudiantes, que muchos de ellos lo estoy viendo acá, están conectados, Sol, Alberto, Avi, bueno, hay Vanessa, hay muchos del equipo acá que ellos han hecho la escuela y en este curso ellos van a estar contándote sus testimonios de cómo vivieron al decir, Señor, yo quiero responder a este llamado que vos tenés con Israel. Ellos vivieron el rechazo. Pero, ¿saben? Cuando vivieron el rechazo y cuando las cosas se salieron del control humano, entre comillas, ellos decidieron abrazar el carácter del Cordero por detrás de toda ofensa que podía caer y pegar en sus corazones. Ellos decidieron tomar la imagen, decir, Señor, si tú fuiste menospreciado y esto es lo que nos estás invitando a hacer, tú eres digno, ¿sí? Y no lo estoy hablando para levantarlos a ellos como no los mesías ni nada, o sea, estoy hablando porque honro esta obediencia que tuvieron aún en momentos difíciles. Esta obediencia que después de lo que vivieron, mantuvieron un corazón sano, un corazón que se mantuvieron mirando al Cordero de Dios, se mantuvieron mirando a Jesús como aquel que tuvo que padecer muchos sufrimientos y ser despreciado. Entonces, es impresionante esto.
que el rechazo está formando en nosotros, que no es solo predicar de cómo amar a Israel en medio de tiempos difíciles, es cómo vamos a vivir este mensaje. Yo siento que está pasando en este tiempo de la historia, como iglesia, el Señor nos está enseñando cómo vamos a pasar de esta emoción de que no se trata solamente, uy, qué lindo, lo que el pueblo de Israel, las tradiciones, las culturas. Yo quiero hacer lo mismo que Israel hace en mi casa. No se trata solamente de eso. Se trata de decir, Señor, yo quiero abrazar este llamado de hablar tu palabra, de apoyar el avance del reino en esa tierra, aun cuando me cueste mi propia seguridad, aun cuando me cueste mi propia zona de confort. Porque eso es lo que está haciendo que en tiempos difíciles, porque el antisemitismo va a seguir creciendo, y todos aquellos que abracen el defender al pueblo de Israel en estos tiempos difíciles también van a ser etiquetados como enemigos de este sistema. Y cuando la presión social venga encima de nosotros, ¿cómo vamos a estar dispuestos a responder? ¿Sí? Entonces, y este es el llamado que tenemos a combatir, no solamente un antisemitismo de fuera de las cuatro paredes, sino cómo vamos a hablar con amor y demostrar de manera práctica en nuestras vidas, en lo personal, cómo amar a un pueblo que hoy necesita escuchar del Evangelio cuando muchos dentro de la iglesia están rechazando al pueblo de Israel. Porque ahí es donde vamos a tener que tener el carácter del Cordero cuando vengan comentarios a tu vida, cuando vengan diferentes tipos de difamación, mentiras, y tengas un carácter para decir, yo no vivo para la aprobación de la gente, vivo para vivir el evangelio que Jesús nos invitó a seguir. ¿Sí? Entonces, ese es el llamado de abrazar y amar en medio del rechazo. Vamos un poquito más adelante acerca de Israel en el punto número 3, Israel y el rechazo. Esta es una historia de amor dolorosa, ¿sí? Israel ha rechazado a lo largo de la historia a todos aquellos que fueron enviados por Dios, ¿sí? Pero aún porque cuando ellos rechazaron a sus profetas, rechazaron los mensajes de Dios, rechazaron y se fueron lejos del pacto que Dios estableció entre ellos, aún así Dios no los desechó. Dios una y otra vez estableció caminos de reconciliación, caminos para volverlos a traer. Y vemos en la palabra que lo ha pasado en la historia y va a pasar en estos últimos tiempos que uno de los instrumentos que en la fidelidad del Señor Él va a usar va a ser el dolor. O sea, el dolor va a producir, este es el celo santo que produce el Señor que va a quebrantar para que esa indiferencia se rompa, esa dureza de corazón se rompa, esa dureza que es parcial, como estábamos hablando, esa dureza se va a romper para que ellos respondan con dolor, pero van a responder para restauración. Entonces, eso es tremendo. Y bueno, ahí tenemos versículos ya por cuestiones de tiempo. Yo les he dejado un material para que puedan profundizar con mayor tiempo en su día a día, porque nuestro corazón no es solamente poder dar todo en estos minutos, es que esto te sirva como una invitación para luego ir a tu cuarto y comenzar a orar y decir, Señor, eh, no, que no sea información, dame tu revelación, transfórmame con estas palabras, Señor. Y menciono esto que está ahí, este versículo de Mateo 23, versículo 37, que dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿cuántas veces quise juntarte como una gallina junta a sus polluelos, pero no quisiste? ¿Sí? Entonces, esta es la expresión donde Jesús ha hablado una y otra vez, crucificando, matando, rechazando el mensaje, pero Dios sigue enviando mensajeros, aunque el corazón de ellos estén duros, hasta que la dureza de corazón sea quitada. Entonces, esa letra A donde dice Dios sigue enviando mensajeros, Dios sigue
insistiendo porque no es un Dios que ha desechado a su pueblo, ¿sí? Él sigue hablando, Él sigue llamando. Y dice en Amós, que en el profeta Amós decía, capítulo 2 versículo 14, te llamaré al desierto y allí hablaré a tu corazón. Vendrá un tiempo de desierto, no solo para Israel, sino para las naciones, un tiempo de sequía, un tiempo de dureza, de hostilidad. Y en ese tiempo Dios va a llevar para ablandar toda dureza de corazón y traerla al arrepentimiento. Ahora la pregunta es, ¿quiénes serán esos mensajeros? ¿Quiénes serán aquellos que van a estar dispuestos a hablar aun cuando pueden ser rechazados? Entonces, el rechazo de Israel, versículo en Romanos capítulo 11, versículo 11 al 12, en la letra E, quiero mencionar esto antes de terminar. Romanos capítulo 11, versículo 11 al 12, en la letra número E, dice, ha tropezado para que cayesen en ninguna manera, porque su transgresión es la riqueza del mundo. ¿Cuánto más será su plena restauración? ¿Qué está diciendo en este versículo? Que el rechazo de Israel abrió una puerta de redención, ¿sí? Abrió una puerta de redención, pero nunca reemplazó el llamado que tenía Israel. Cuando Israel vuelva a alinearse al corazón de Dios, va a ser una restauración gloriosa para toda la tierra. Fíjense esto, si el rechazo de Israel hoy fue una puerta para que el evangelio llegue a las naciones, no es que ya Dios reemplazó a Israel, está muy explícito y muy claro ahí, ¿sí? Ahora, cuando Israel sea restaurado en el diseño original, lo que los profetas hablan, la restauración de Israel, esto va a ser un avivamiento global, ¿sí? Y por eso todo se dirige para cuando llegue la restauración de Israel. Por eso quiero terminar con esto y es que de eso se trata el final de la historia. El final de la historia es la redención y la resurrección. Romanos 11:15 dice, su exclusión es la reconciliación del mundo. ¿Qué va a ser su admisión sino vida entre los muertos? Esto es lo que va a provocar, esto es lo que va a pasar, que la vida entre los muertos es este valle de huesos secos que profetizó Ezequiel, ¿sí? Cuando de repente todo estaba seco, ¿sí? Dice en Ezequiel 37, versículo 11, he aquí toda la casa de Israel, dice, nuestros huesos se secaron, pero de repente en el versículo 14 Dios le dice, Ezequiel profetiza porque voy a poner mi espíritu en ellos y van a vivir. Ezequiel profetiza, y así como lo hizo Ezequiel, hoy es el llamado de la iglesia profetiza, profetiza porque Dios va a poner su espíritu en ellos y esos huesos secos van a vivir, pero es necesario, iglesia, que no calles, que no te pongas indiferente ante el rechazo que Israel puede vivir y ha vivido a lo largo de la historia ante Dios. Sigue profetizando, sigue permaneciendo, porque Dios va a traer respuestas. Ahora la pregunta es, ¿quiénes van a colaborar? ¿Quiénes van a amar en medio de este rechazo? Y ahí van a estar aquellos amigos que eligen caminar en cercanía con el corazón de Dios. Y déjame decirte que estar cerca del corazón de Dios también es identificarnos con lo que a Él le duele. Dice Isaías capítulo 53, con esto voy terminando, si el equipo puede poner un soaking, por favor, para poder introducirnos a un tiempo de orar, interceder juntos. Isaías 53 versículo 11 dice que Él, el Mesías, el varón experimentado en quebranto, el despreciado, el rechazado, dice, Él verá el fruto de su aflicción. Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y a mí me ministra tanto esto en el espíritu, no sé si lo puedes ver, que es, Él va a ver el fruto de una aflicción. ¿Qué quiere decir esto?
que hoy el corazón de Dios está afligido. Hay una aflicción que está en el corazón de Dios. ¿Y cómo nos podemos identificar con esta aflicción? ¿Cómo nos podemos identificar con este dolor? ¿Sí? Con este sufrimiento, donde hoy simplemente nos invita el Evangelio, quizás como se puede escuchar últimamente, una invitación a solamente identificarte con la alegría, con el amor de Dios, pero no con el sufrimiento. De repente que puedas ver el mensaje del Señor, toda la parte superficial, pero todo lo que está debajo, todo lo que movió su corazón a darse por amor al mundo, que no entres hasta esa profundidad, quédate con la superficie, quédate, ¿sí?, con las aguas hasta los tobillos, no te arriesgues más, no te vayas más profundo. Pero el Señor nos está animando, iglesia, el Señor nos está animando, amigos, a perder el control propio para ir e identificarnos con la aflicción de su alma, la aflicción de su corazón. Dice, Él verá la aflicción, el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. La cruz, el rechazo, el dolor, no era un fin, era un medio para que este medio traiga eternidad, traiga redención y pueda acortar la distancia que había entre nosotros y el corazón del Padre. Y esto es lo más poderoso. Yo creo que el corazón de Jesús está anhelando el día donde Él va a ver este fruto eterno. Y este fruto eterno tiene que ver con la restauración de Israel y las naciones clamando por el Rey de las naciones, el Rey de Reyes. Tiene que ver con Israel siendo restaurado, caminando en este camino de restauración, pero también con una iglesia, con una novia que está preparando sus vestidos, quitando las arrugas, quitando las manchas y entrando en un estado de sobriedad, de madurez, diciendo, queremos que nuestras lámparas estén encendidas, pero no para nosotras. Queremos que dé luz a aquellos que se perdieron en el camino y necesitamos que vuelvan al corazón del Padre. Y esa es la invitación. Y siento que esto es el cumplimiento. Hay una esperanza que es escatológica, que es futura, que es este fruto. Él va a ver el fruto eterno y se va a complacer. Pero creo que hoy nosotros, al entregarnos voluntariamente y decir, Señor, quiero ser partícipe de este amor, aunque tenga que ser rechazado, nosotros nos volvemos como una primicia de este fruto. Y cuando yo estaba terminando este estudio en oración, sentí el susurro del Espíritu Santo. El Espíritu me decía, quiero deleitarme, quiero ver el fruto de esta aflicción en un remanente que va a entregarse hoy, dispuestos para amar en medio del rechazo. Hay una, ¿cómo puedo expresarlo en palabras? Hay un fruto que Dios está viendo aquí, en esta conexión. Cuando no queremos simplemente quedarnos con lo que las redes sociales puedan hablar acerca de Israel, la política, o lo que diferentes hombres puedan decir. Yo quiero escuchar a Dios directamente. Yo quiero escuchar su corazón, no quiero escuchar lo que otros dicen. Hermano, hermana, yo te invito a que no te quedes con lo que estas páginas están hablando, que te puedas encontrar detrás de estas páginas al corazón de Dios susurrando qué anhela su corazón ver en esa tierra amada. ¿Qué anhela ver su corazón por ese pueblo que hoy fue endurecido, pero que un día, dice, esa dureza será quitada? Y Romanos 11:11 dice que estos gentiles
estamos aquí, las naciones que hemos abrazado este evangelio, vamos a provocarles a celos. Y el Señor dice, Isaías 53, que Él verá el fruto de su aflicción. Y mientras ese gran día llega, la pregunta que sentía en el Espíritu es, ¿y si hoy podemos vivir una primicia de ese fruto futuro? Y hoy podemos vivir una primicia de llevarle ese placer al corazón del Padre, decirle, Jesús, así como tú sufriste, queremos tomar esa cruz y queremos abrazar, queremos amar, aun cuando sepamos que vamos a encontrarnos con un muro de rechazo. Pero sabemos que ante ese rechazo, dice que Jesús vino a derribar toda pared de enemistad. Jesús vino a derribar toda pared de enemistad. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, podamos construir una sola familia. Y quiero inspirarte con estas palabras para terminar e interceder juntos. Y es que este amor que permanece en medio del rechazo va a sembrar con fidelidad. No es como este sistema de este mundo lo ve, sino como el cielo lo ve. Y el Mesías, Jesús, se deleita en cada corazón que quiere llevar y manifestar este amor que trae redención. Así que vamos a orar en este momento y vamos a interceder. Quiero que podamos orar primeramente por una activación profética en cada uno de nosotros, por una activación espiritual en cada uno de nosotros para, no sé cómo te encontrarás, cuáles son tus conversaciones con el Señor, en tu intimidad, en tu corazón, pero si sentís que el amor por el pueblo de Israel necesita volver a avivarse, yo quiero animarte a que le pidas, Espíritu Santo, sopla sobre mi corazón una vez más. Sopla sobre mi corazón una vez más. Sopla aliento de vida sobre todo lo que estaba seco para que vuelva a vivir. Sopla, 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 Espíritu de Dios. Sopla, sopla, Espíritu de vida. Sopla sobre cada uno de los que estamos aquí. Sopla, sopla. Sopla y trae y infunde aliento de vida. Infunde un espíritu que llevará a amar como tú estás amando, incluso en medio de este rechazo. Padre, yo oro, Señor, sobre los que estamos aquí, un tiempo donde vamos a dar una respuesta sin precedentes, un tiempo donde la crisis, la humanidad está aumentando. Oh Señor, aunque la dureza de corazón permanezca siendo indiferente a tu voz, vamos a seguir enviando tu mensaje, vamos a seguir profetizando, vamos a seguir hablando lo que tu corazón ve por esta tierra, por estos corazones, porque llegará el día en el que el corazón de Israel va a despertarse y va a clamar, bendito el que viene en el nombre del Señor. Va a clamar Mesías prometido. Así como yo podría escuchar la voz de uno de los chicos hace 2 semanas, estábamos compartiendo un Shabbat aquí en casa y había un chico, un judío, que no cree en Jesús y él empieza a preguntarme simplemente sobre el Mesías. Él empieza a preguntar y decirme, ¿qué piensan ustedes acerca del Mesías? Empezamos a hablarle y les abrimos Isaías 53. Y cuando le abrimos Isaías 53, esta persona me dice, pero yo ya sé, yo ya leí de los evangelios. Y le digo, esto no es el evangelio, este es Isaías 53, es uno de tus profetas que estuvieron hablando acerca de Jesús. Y él empieza a quebrantarse y decir, ¿de verdad es Jesús? Nunca había leído este capítulo en toda la Tanaj, nunca había escuchado de este capítulo, nunca había visto esta expresión del Mesías como alguien que tenía que sufrir y ser rechazado. Y esta persona empieza a quebrantarse y decir, ¿cómo mi pueblo Israel no lo ve? Este chico es israelí, judío, nació acá desde pequeño, él está aquí haciendo vida. Dice, la primera vez que escucho después de 25 años, la primera vez que escucho de
el Mesías como alguien que tuvo que venir primero para sufrir por nosotros. Él empezó en un momento a decir, ¿por qué mi nación no lo ve? ¿Por qué mi nación no puede verlo a él? Y entonces fue tan fuerte lo que el Espíritu estaba haciendo, me acuerdo en esa cena de Shabbat, que le dijimos, vamos a orar para que así como él, el Espíritu Santo está abriendo tus ojos, también abra el corazón, los ojos de este pueblo. Y empezamos a orar y me acuerdo que esto empezó a sacudir el corazón de esta persona y siento que es eso lo que está pasando en este tiempo, es una gracia poder clamar aún cuando veamos indiferencia. Saben, no sé si muchos sabían, pero Israel es una tierra donde solamente el 0,2% de judíos solo creen en Jesús como el Mesías. Es decir, que es una tierra donde el evangelio se considera que no fue alcanzado. Estamos hablando de la tierra donde Jesús caminó, donde el Espíritu Santo se derramó por primera vez, donde la iglesia nace por primera vez. Es hoy una tierra donde se considera que el evangelio no fue alcanzado. Y en esa tierra que nuestro presente ve tan solo un porcentaje mínimo del 0,2%, nosotros nos paramos ante esa realidad y decimos, Padre, palabra habla que ahí, aún incluso en el rechazo del 99,8% hacia tu persona, palabra dice que todo valle de huesos secos va a vivir. Todo valle de huesos secos vivirá. Y siento cómo el Señor nos está llevando a clamar como Ezequiel, diciendo profetiza, profetiza, que pronto el soplo del Espíritu vendrá. Pronto el soplo del Espíritu vendrá, pero, ¿saben? Mientras el soplo del Espíritu viene, vamos a tener que estar dispuestos a amar, aun cuando seamos rechazados, aun cuando no recibamos aprobación. Tú estás escuchando esto y te encuentras tan lejos, te encuentras desde tu país, te encuentras desde tu ciudad y decir, ¿cómo puedo ser parte a la distancia? Y quiero decirte que puedas preguntarle al Espíritu Santo cómo Él te puede llevar a salir de tu zona de confort. ¿Qué es lo que hoy te trae confort? Que quizás no te lleva a exponerte, a amar de una forma en la que hoy quizás no te cuesta ese rechazo, pero decirle al Espíritu Santo, ¿cuál es mi zona de confort que debo romper? ¿Cuál es ese límite que debo romper en mí para que tu amor pueda llegar a otras vidas? Quizás el Espíritu te va a movilizar a venir a esta tierra y ser parte solamente de otros testimonios, sino tú vas a poder experimentar con tus propios ojos la realidad espiritual y tú vas a poder colaborar, ser un voluntario junto con la iglesia en Israel. Quizás vas a poder estar en un viaje de una semana, de 10 días y vas a poder ver y probar como el fruto de la tierra te va a llevar a más tiempo de intercesión. Quizás otros va a ser a la distancia desde la intercesión, desde el apoyo económico. Vas a decir, Señor, yo no puedo estar físicamente allá, pero yo estoy enviando mis oraciones, estoy enviando recursos, estoy enviando de lo que de gracia recibí, de gracia doy, Señor. No voy a quedarme en mi zona de confort, voy a dar lo que de gracia he recibido. Por eso quiero animarte, quiero terminar con esto, sé que el tiempo se ha extendido, pero que volvamos a preguntarle, Señor, ¿cómo puedo amar? Aunque sabemos que el pueblo de Israel puede rechazarnos. Como yo te compartía recién, muchos de estos estudiantes fueron deportados a sus países, no pudieron entrar simplemente porque dijeron, ah, no, ustedes vienen a hablar de Jesús, ah, no, ustedes son cristianos, no queremos tener nada que ver con los cristianos. Eso le habían dicho en las mismas fronteras, le habían dicho ahí la misma aduana, la policía fronteriza, y ellos ni siquiera con la oportunidad de argumentarlo o de decir algo para, no, simplemente, no, ustedes vienen para hacer esto, deportados. Y ante ese rechazo, ¿cómo podemos seguir amando?
Solamente por el Espíritu Santo podemos seguir amando en tiempos difíciles. Por eso oro para que el Señor en este tiempo traiga a nosotros esta claridad, que este amor no sea simplemente una emoción, sea una convicción, sea un fundamento. Quiero dejarte esta masterclass que hemos tenido, que sea simplemente una inspiración para que puedas ir en intimidad con el Señor, a orar y conversar con el Señor y decir, Señor, quiero tomar decisiones, no quiero quedarme en la teoría, quiero llevar a la práctica y quiero animarte. Este curso que estamos haciendo es una excusa para que podamos llevar adelante una conversación que no va a terminar en una masterclass, va a ser algo más profundo. Vamos a ir semana a semana exponiendo diferentes temas relacionados a esto. Vas a ir escuchando diferentes testimonios y yo sé que el Señor te va a hablar, te vas a identificar con muchos de los chicos que están compartiendo en estos testimonios.